pues es Ricardo Valderas, de, por ejemplo, Poder, imagínate, para el Estado de México, no, hombre, el hecatombe, mi querido Alberto Nájar. Yo creo que sí, sobre todo allá, si fuera el caso, hay una cantidad importante de gente que los pondrías a temblar, mi querido Ricardo. Bienvenido a Momento con tus investigaciones. Híjole, sí, los pones a temblar. ¿Cómo estás? Buenos días. Alberto, Ernesto, qué gusto verlos como siempre. Gracias por la tan desafortunada introducción. Aquí andamos muy contentos de compartir espacio con ustedes. Ricardo Valderas de Poder Latam. Bueno, ni modos, así se pusieron ahora. Bueno, hay una publicación precisamente en pie de página es una investigación, Ricardo Valderas, con información de Julieta Lamberti de Poder Latam. Están haciendo una investigación que se publica en pie de página: los 5 multimillonarios que ensancharon su fortuna con la venta de vacunas anti-COVID en México. Pues vaya revelación, investigación que está presentando la organización Poder. Cuéntanos, Ricardo, ¿de qué va? Sí, miren, esta mañana publicamos un especial que se llama El negocio de las vacunas, y este especial lo que hace es recopilar la información de todo el mundo, de todas las farmacéuticas del mundo, que de alguna manera pues capitalizaron la pandemia. ¿Por qué capitalizaron la pandemia? Bueno, porque se buscó a los beneficiarios reales, es decir, a los dueños de estas farmacéuticas, y se hizo un análisis de la inflación en sus fortunas. En el caso de México, por ejemplo, se habla de los 5,000 millonarios que lograron ensanchar su fortuna y que fueron licitantes para la Secretaría de Salud de México, del Estado mexicano, en este rubro. Bueno, en general, lo que nosotras encontramos en este proyecto es principalmente opacidad. ¿Qué pasó durante la licitación o oferta de demanda de vacunas? Bueno, lo que realmente ocurrió es que las farmacéuticas vendieron al mejor postor todas sus fórmulas, y de esta manera, pues los países más ricos evidentemente fueron los primeros y las primeras en tener acceso a la vacuna. El siguiente análisis que se hace es cómo se protegió en todo el mundo, y México no es la excepción, pues datos esenciales, porque a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un portal que bueno, a simple vista es un portal pues de fácil manejo, con bastante información, cuando uno quiere entrar a la información sustancial, que son los términos de contratación, ocurre lo que ocurrió en todo el mundo. Los precios de las fórmulas estaban atestados. Esto quiere decir que no se puede tener acceso, están protegidos por supuestamente seguridad. Y entonces otro de los principales planteamientos de este proyecto, liderado por Julieta Lamberti, es que, bueno, no se puede argumentar en ninguna nación que es más importante la seguridad entre farmacéuticas, por cómo llegan a las negociaciones, a la seguridad en materia de salud de la población. Esto ocurre en México con 5,000 millonarios, quienes en un rango más o menos entre todos, pues estuvieron entre 1.4 mil millones de dólares inflando sus fortunas durante la pandemia. Y bueno, Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de que hizo públicos los contratos, estos contratos no tienen información de, por ejemplo, quiénes eran los representantes legales, a qué costo fueron las vacunas, si el costo de vacunas varió durante el periodo, porque me imagino que, como en cualquier suceso de oferta-demanda, cuando hay un nuevo producto, pues está a la alza, pero cuando aparecen otras marcas, bueno, pues este producto se regula en el mercado y empiezan a competir, ¿no? Toda esta información no se puede presentar, dado que tanto la PNT, la Plataforma Nacional de Transparencia, pues protegió esta información, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se mantuvo la prevalencia de importancia de las negociaciones por encima de la información o el derecho al acceso público de la información respecto a las vacunas. Y bueno, es prácticamente una provocación al gobierno federal y a todos los gobiernos de todas las naciones a que dejen de priorizar los intereses corporativos relacionados tanto con las fórmulas como con los contratos que hacen con los gobiernos sobre el derecho a la salud de las y los ciudadanos, porque recordemos
que a pesar de que es una pues, crisis humanitaria mundial, pues la patente de estos medicamentos existe y ocurre igual que como con la crisis del VIH en los 80, es decir, las farmacéuticas, quienes además históricamente han lucrado con la vida de las personas, se ven protegidas por el Estado o por los estados en esquemas muy complejos que no justifican la discrecionalidad con la que se manejan estos recursos. En el caso de México, bueno, tenemos un total de 7 empresas que fueron las emisoras de las dosis reportadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos hasta AstraZeneca con 112,000 dosis, Pfizer con 51,000 dosis, Moderna con 6,000 dosis, CanSino con 14,000 dosis, que es esta fórmula que les pusieron a los y las profesoras para que pudieran regresar a clases. También de millones de dosis, perdón, y Sputnik con otras 20 millones de dosis. Es decir, tenemos el conteo de las vacunas que llegan, el tracking, es decir, si llegan o no llegan a los destinos finales, está parcialmente completo porque tenemos un monto de vacunas en recepción, es decir, de los 7 contratos que se hacen públicos en la plataforma de acceso a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, las dosis que se han aplicado pues no coinciden y esto pues no es una anomalía como tal, sino que simplemente no se sabe en dónde están almacenadas estas vacunas en lugar de, bueno, pues tener un rastreo en tiempo real de, bueno, aquí están tantas en Birmex, que es la paraestatal que promueve el gobierno federal para guardar las vacunas. Esta información tampoco es pública. Entiendo que puede haber un protocolo de seguridad para que la gente, pues, no corra riesgo de las dosis que están en sus localidades. Sin embargo, la actualización de los datos es muy lenta. No estamos tampoco pidiendo que nos digan en tiempo real en dónde están las vacunas, porque esto sí que pudiera poner en riesgo la seguridad de los insumos, pero sí que la información, bueno, se encuentra en formato de libre acceso. Esto no está, más bien hay una interpretación del gobierno federal de cómo se están dispersando las vacunas, en qué localidades, a cuánto asciende la adquisición de vacunas, pero específicamente en dosis de montos no podemos saber. Y entonces ahora mismo estamos en total opacidad y la increpancia es esta, ¿no? No se puede sobreponer el interés de las negociaciones de las farmacéuticas que históricamente han destinado muchos recursos en desfavorecer la salud pública sobre el derecho a la misma de la población. Y pues este es un pequeño resumen, Ernesto, Alberto. En el reportaje que publicas en pie de página y en Poder Latam, Ricardo, tienes una lista de quiénes son estos personajes que ganaron mucho dinero, los millonarios, los defines, los millonarios de las vacunas. Cuéntanos un poco de quiénes son estos personajes y qué tanto México les aportó, mucho o poco, para su incremento en la fortuna. Bueno, respecto a cuánto México les aportó, insisto, mientras en México prevalezca la opacidad respecto a sus sistemas de contrataciones, no podremos saberlo. Podremos saber cuántos montos de cada marca llegaron al país, sin embargo, no bajo qué condiciones contractuales. Entonces, lo que yo hice es un ejercicio más que nada divertido, ¿no? Sobre las fortunas y las especulaciones de las fortunas que hace la lista Forbes. Cada año se actualizan los más millonarios del mundo y en relación a eso hice un análisis de la inflación de sus fortunas, comentando que, por ejemplo, están los hermanos gemelos, Thomas y Andreas Starkman, quienes figuran en el lugar 158. Ellos estuvieron a cargo de la difusión de la vacuna impulsada por BioNTech, que es una firma alemana. Y bueno, esta gente creció entre 9 y 11 mil millones de dólares su fortuna solo durante la pandemia. Y este no es el caso pues más significativo. Tenemos también el de Sirius Poonawalla, que esta persona es el fundador de la firma Serum o Serum Institute de la India, que bueno, fue cimentada en 1966 y actualmente la firma produce más de 1.500 millones de dosis al año de diferentes variedades de vacunas. Es decir, es un instituto bastante grande que abastece no solo a México, sino a muchas partes del mundo. Y bueno, bajo la dirección del hijo de Sirius, se invirtió en vacunas en México y este personaje
uno de los 56 hombres más ricos del mundo, incrementó de 8.8 mil millones de dólares a 24.3 mil millones de dólares. Esta es una riqueza absurda, incalculable, que además ahora mismo no tiene una justificación fiscal en términos fiscales mexicanos. Es decir, si tú no sabes cuánto cuesta un producto y de pronto eres millonario, se te estaría acusando de evasión fiscal. Salvo, claro, pues ellos sí tienen un contrato, simplemente la información no es pública, no califica como enriquecimiento ilícito porque efectivamente pues estuvo bajo los términos de contratación internacional. Sin embargo, bueno, pues esto es un enriquecimiento evidente de una situación de crisis generalizada en todo el mundo. Y bueno, la crítica que hay detrás de este reportaje que firmo esta mañana con información de Julieta Lamberti, pues es esa, ¿no? No podremos saber el origen real de las vacunas y no podremos explicar cómo, por ejemplo, pudiéramos decir ahora mismo, no, pues solo punto o tal porcentaje de esta riqueza es de vacunas COVID, porque como es un instituto, pues se hicieron algunos contratos de manera voluntaria y el enriquecimiento es realmente muy poco. Pero al ocultar esta información, en realidad lo único que ves es la inflación desmesurada. Y esto es un indicador alarmante, pues, de un enriquecimiento que aparece en mitad de una crisis humanitaria mundial y además sí se le puede atribuir a las vacunas COVID porque el resto de vacunas que hace este instituto, bueno, fue lo que lo llevó a los 8.8 mil millones de dólares. Ahora mismo, tras la aparición de la vacuna de su firma, bueno, su fortuna casi se triplica. Y estamos hablando de, pues, el hombre con el número 56 más rico del mundo. Entonces, no es peccata minuta el hacer un análisis fiscal y corporativo para evitar que exista la captura del Estado por los entes corporativistas como las farmacéuticas. Pues es verdaderamente un escándalo y efectivamente uno te escucha y escuchas las cifras y ya ni siquiera uno las quiere convertir en pesos. Es súper complejo. De hecho, hubo una discusión interna sobre cómo utilizar el término, porque billonarios en español no existe y el equivalente es milmillonario. En español lo que se sugiere es utilizar multimillonario, pero alguien con 4 millones de pesos es un multimillonario. Y estamos de acuerdo que no estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de gente con sumas de dinero que nosotras nunca vamos a ver en nuestra vida, que ascienden muchas veces a los presupuestos totales de los estados como nación, no como entidades federativas. Entonces, es además una provocación el uso de este término milmillonarios, no es lo mismo que multimillonarios y tampoco es lo mismo que millonarios, es el tope de la riqueza mundial y es necesario impulsar política pública para fiscalizarlos y dejar de estar favoreciendo a estas empresas para ocultar de dónde vienen sus millones. Pues sí, también en pie de página tuvimos esa discusión sobre cómo, son billonarios, milmillonarios, multimillonarios. Es que son milmillonarios. No es lo mismo. No, es de verdad una barbaridad. Y luego, además que señalas que es el número 54, pues imagínense los que están más delantito, nada más para que usted se dé una idea. Ricardo Valderas, investigador, estrella de Poder Latam, muchísimas gracias, mi querido Ricardo, por tomarnos la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Ernesto, Alberto, siempre encantado de compartir espacio con ustedes y aquí estamos a la orden. Un abrazo y saludos a tu audiencia. Y por cierto, la audiencia dice que sí votan por ti, mi querido. No hagan eso. Ya ni digas que se va a creer más. Ya, bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Qué bueno que te despertaste. Gracias. Adiós. Chao.